Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Virginia y soy la docente encargada de dar la parte general de títulos valores. Concretamente vamos a ver hoy el libramiento, aval y garantías, formas de transmisión y endoso. Ustedes tuvieron una clase inicial donde vieron los conceptos generales, el concepto de título valor, sus caracteres y alguna otra cuestión introductoria. Hoy vamos a avanzar un poquito más en lo que dice la ley para que veamos parte de cómo es su funcionamiento, para luego continuar en las siguientes clases con otros docentes desarrollando aspectos del funcionamiento del título valor y luego concretamente cada uno de los títulos valores que regula nuestro derecho. La idea no es sustituir las clases presenciales, pero bueno, por lo menos darles una noción más cercana a través de estas filmaciones de los temas que ustedes tienen que estudiar, que están desarrollados en el manual, y acompañarlos de esta manera a la distancia para sobrellevar esta cuarentena, tratando de mantener lo más parecido a la normalidad, la vida diaria, ¿verdad? Bueno, como les decía, obviamente ya lo habrán visto en la clase anterior, pero lo importante, el cuerpo normativo que tienen que tener presente para estos temas es el Decreto Ley 14.701, que es el Decreto Ley de Títulos Valores, y hoy vamos a ver algunos artículos a los cuales voy a hacerles referencia y los voy a invitar o remitir a su lectura para complementar un poquito tanto estas clases como el PPT que se les va a subir con los puntos más importantes de los temas a dar hoy. Arrancamos por el tema del libramiento. El libramiento, en esencia, ya vieron lo que es el título valor. Librar el título valor es emitir ese título valor con las menciones y requisitos mínimos y necesarios establecidos en la ley de títulos valores. El artículo 2 del decreto ley 14.701 expresamente dice que los títulos valores, o sea, los documentos que se crean en cumplimiento de esta ley, van a producir los efectos que la ley disponga si contienen las menciones y llenen los requisitos, dice, que la misma ley señala, salvo lo que ella presuma. La omisión de tales menciones y requisitos no afecta al negocio jurídico que dio origen al documento. Bueno, aquí algo capaz que ya vieron en la clase anterior sobre la abstracción, pero no es el tema de hoy, sino concretamente saber que el documento que se emita con los requisitos necesarios y las condiciones establecidas en esta ley van a producir los efectos que la ley determina siempre y cuando cumplan con ellos, ¿sí? Y hoy vamos a ver cuáles son esos requisitos para que se libre un título valor válido y que produzca los efectos que la ley establece. Para ello tienen que tener presente el artículo 3, en principio el artículo 3 del decreto ley 14.701, que es el que establece las menciones esenciales que tiene que tener el título valor. El artículo 3 hace una enumeración, tiene 5 numerales concretamente, ahora los vamos a ver, pero tengan en cuenta lo siguiente: la ley se estructura con una parte general aplicable a todos los títulos valores y una parte especial donde regula expresamente la letra de cambio y luego, con pocos artículos al final, regula los vales. Y por otro lado, los cheques están regulados por la 14.412, que lo van a ver oportunamente. Esto significa que este artículo 3 va a regir para todos los títulos valores. No obstante, cada título valor, cuando lo den en la clase correspondiente, van a ver que las menciones estas del artículo 3 van a tener que complementarse con la normativa específica del título valor del que estemos hablando, ¿sí? Hoy vamos a ver solo esta parte general. Entonces, el artículo 3 del decreto 14.701 dispone que, lo que les decía, además de los dispuestos para cada título o valor en particular, tanto los tipificados por la ley como los consagrados por los usos deberán llenar los requisitos siguientes. O sea, para que un título o valor sea considerado tal, tiene que tener al menos estos requisitos. Primero dice el nombre del título o valor de que se trate. Es decir, un título o valor tiene que indicar en su texto de qué título se trata. No importa el título, no tiene por qué decir vale, por ejemplo, arriba a modo de título, sino en el texto mismo del título o valor tiene que indicarse de qué título se trata.
Por ejemplo, vale por la suma de tantos pesos, y ahí después todas las otras menciones. Pero en el texto mismo tiene que decir de qué título o valor estamos hablando. Por ejemplo, en el caso de la letra de cambio, normalmente el texto arranca diciendo: páguese por esta letra de cambio a fulanito de tal. Lo verán después cuando vean cada uno de los títulos, pero tienen que tener presente que cualquiera sea el tipo, el título o valor de que se trate tiene que estar mencionado en el texto mismo de dicho documento. También dice el artículo 3 que tiene que indicarse la fecha y el lugar de creación del título o valor. ¿Por qué la fecha? Bueno, porque nos da la noción de repente un determinado periodo de tiempo en el que la persona lo libró, y por ejemplo se puede determinar la capacidad de la persona o no. Si esa persona que lo libró era menor de edad, lo podemos definir con la fecha en la que se creó el título, por ejemplo. Y el lugar de creación también, para saber cuál es el derecho aplicable y que corresponde. También dice el artículo 3, que dice así, el numeral 3 justamente, el derecho que en el título se incorpore. Eso también tiene que aparecer una mención. Es decir, en este caso estamos ante títulos dinerarios, entonces lo que se va la referencia que va a aparecer es que el tenedor, el beneficiario, va a tener derecho a cobrar determinada suma de dinero. Bueno, eso se te va a tener que indicar, sea en un cheque, sea en un título una letra de cambio o en un vale. También una mención esencial es el lugar y la fecha del ejercicio de tal derecho. Es decir, no solo se tiene que indicar la fecha y el lugar de creación, sino dónde el beneficiario, el tenedor de ese título o valor, va a poder ejercer su derecho, tanto cuándo como dónde. Ahora vamos a ver igual algunos comentarios al respecto de esto, pero en principio el artículo 3 lo establece como una mención esencial. Y finalmente, la firma de quien lo crea. La firma no hay forma de sustituirla, o sea, si el título o valor no está firmado por quien lo libra, evidentemente no existe. La firma es fundamental para la existencia del título o valor. Estos son los requisitos esenciales que establece el artículo 3, como les dije. Ahora bien, la propia ley, tanto acá al final del artículo 3 como en algún otro artículo que ahora vamos a mencionar, establece algunas presunciones o da algunas soluciones para aquellos elementos que no surjan directamente del título o valor, omitiendo de repente alguno de ellos, y da una solución para que no sea un título inhábil ese documento. No resuelve todo. Si la firma no está, la firma no está. Es fundamental que exista la firma en el título o valor, ya sea del librador o de su representante, y ahí nos tenemos que remitir a los artículos 21 a 24 del decreto ley 14.701. Pero hay algunos elementos esenciales que, ante su omisión, como les decía, la ley ofrece una solución. Y allí tenemos, en primer lugar, el inciso final de este artículo que les leí, del artículo 3, que dispone claramente que si no se menciona el lugar de cumplimiento o ejercicio del derecho que surge del título o valor, será el lugar del ejercicio del derecho será el domicilio del creador del título. Y si tuviese varios domicilios o se mencionasen varios domicilios del creador del título, puede optar el tenedor por el que quiera. ¿Sí? O sea, el domicilio, como es un elemento esencial, la fecha y lugar de creación va a aparecer, y también debería aparecer abajo, generalmente con la firma del librador, el domicilio. Si específicamente en el título no se dice dónde el tenedor o el beneficiario puede ejercer su derecho, va a ir a ese domicilio que aparece mencionado en el título como domicilio del creador. ¿Sí? O sea, que la ley de alguna manera, si no se dice específicamente, establece una solución. Después también otra solución para un elemento omitido está indicada en el inciso 2 del artículo 56. Acá lo tengo a la vista.
Y es cuando no se menciona la fecha del ejercicio del derecho. Es decir, cuando el título valor no indica en qué fecha el tenedor puede ir a cobrar ese dinero, si estamos frente a una letra de cambio o si estamos ante un vale, por ejemplo, cuando no se dice eso, y les decía el artículo 56, concretamente en su inciso 2, dispone que se va a tener, el documento se va a tener como un documento a la vista. Se presume que es pagadero a la vista. ¿Qué significa eso? Que cuando se presente se va a pagar. Esa va a ser la fecha de ejercicio del derecho, en el momento que lo presente. Puede ser que el título valor establezca una fecha de vencimiento que dependerá del título de que se trate, los distintos vencimientos que existen. Eso lo verán oportunamente. Pero si no lo dice, lo que sí presume la ley es que en caso de omisión de ese elemento esencial se va a presumir que el título es pagadero a la vista. O sea que se paga cuando el tenedor o el beneficiario vaya y lo presente. Bien, otra de las presunciones que establece la ley para la omisión de alguno de los elementos es el artículo 56, pero ahora en el inciso 4. El inciso 4 de este artículo dice que si no se menciona el lugar de creación, que también como vimos en el numeral 2, la fecha y lugar de creación, si no se menciona el lugar de creación del título, se considera que se libró en el lugar designado junto con el nombre del librador, del creador. Como les decía hoy, de repente abajo del título aparece el nombre y la firma del creador y abajo un domicilio, que no quiere decir que sea el lugar de creación, puede ser el domicilio de él. Entonces, si no hay una indicación del lugar de creación, se tiene como que ese domicilio que aparece allí abajo es el lugar de creación. Ahora bien, si no aparece indicación alguna a dicho lugar, bueno, allí ya sí estaríamos ante un título inhábil, porque ni siquiera podría regir las presunciones que establece la ley. ¿Sí? Bien, otro de las disposiciones que establece la ley de manera para subsanar, digamos, algunas omisiones en el título valor, está en el artículo 5. El artículo 5, cuando incorpora, o sea, vieron que el artículo 3 en el inciso tercero dice el derecho que en el título se incorpore. El derecho incorporado en una letra de cambio o en un vale es el derecho a cobrar determinada suma de dinero, porque estamos ante títulos valores de contenido dinerario. Bien, esa suma de dinero puede estar escrita en letras o en números. Obviamente que no se sustituye la falta de esa mención porque es esencial, pero puede pasar que esté escrito tanto en letras como en números esa suma de dinero y haya diferencias o sutiles o equivocaciones, ¿no? Que ponga un monto en número y otro monto en letra. Entonces, ante esa contradicción, digamos, la ley establece en el artículo 5 una solución y dice que cuando están de ambas formas expuesto el monto de dinero y hay contradicción entre ellas o diferencia entre la letra y el número, va a valer la suma escrita en palabras. ¿Sí? O sea que también soluciona, en este caso si bien no soluciona una omisión, pero evita una confusión y un error. Y porque haya diferencias, el título no deja de ser hábil. ¿Sí? Bien. Como les decía hoy, tienen que tomar en cuenta este artículo y el artículo 3 y las demás normas que les mencioné a los efectos de saber cuáles son los elementos o menciones esenciales del título valor. No obstante, cuando vean cada uno de los títulos valores, letras de cambio, vales, aquí o el decreto de ley de cheques, van a tener que complementar esta disposición del artículo 3 con las normas específicas de cada título valor. Ahora, la ley también, en el artículo 4, habla de los títulos valores incompletos. ¿Qué es lo que dice el artículo 4? Se los leo para que lo tengan presente. Dice lo siguiente: si se omitieran algunas menciones o requisitos
Cualquier tenedor legítimo podrá llenarlas antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se consigne. ¿Esto qué significa? Para que un título de valor sea válido y que se apliquen los efectos y las disposiciones de este decreto de ley, tiene que tener las menciones esenciales que analizamos anteriormente. Pero puede pasar que el título esté en blanco o le falte alguna de esas menciones esenciales. No la firma, ¿no? Porque la firma es fundamental, la firma del liberador. Si ese título se presenta o se hace una acción judicial para obtener el cobro del monto que dice en ese título y le falta algunas de las menciones especiales, estamos ante un título inhábil y el deudor podría oponerse a pagar o poner una excepción en vía judicial, que oportunamente también en la clase correspondiente verán cuáles son las acciones y cuáles son las excepciones cambiarias. Pero ¿qué pasa? Antes de presentarlo para ejercer el derecho que en el título de valor se menciona, el tenedor legítimo puede completar esos blancos o vacíos de las menciones esenciales que se omitieron. Puede hacerlo. Y después sí, una vez que completa eso, allí lo presenta para ejercer su derecho, ya sea ir con el vale para que el deudor le pague o presentarlo en vía judicial. Eso, ¿qué pasa? Tenemos que tener presente para esto el artículo 4, que es el que les acabo de leer, y también el artículo 61, que regula este tema concretamente en materia de letras de cambio. Pero ¿por qué es importante este artículo 61? Porque menciona algo que no menciona en el artículo 4, que es el pacto de completamiento. ¿Qué significa? Puede pasar que el título de valor, que el librador, por ejemplo, de un vale, intencionalmente haya omitido completar alguno de los requisitos esenciales o menciones esenciales de dicho título. Y, por ejemplo, porque no tiene bien claro cuál es la suma. Es el típico caso, miren, les pongo un ejemplo muy común en la práctica que capaz que a ustedes les pasó, las tarjetas de crédito. La tarjeta de crédito, cuando hace el contrato con el tarjetaviente, les hace normalmente firmar un vale. Un vale con una de las menciones esenciales en blanco, que es el monto. O sea, es parte del derecho incorporado en el título, el monto que consigna ese vale. Pero ¿qué pasa? Cuando se firma el contrato de tarjeta de crédito, hay menciones especiales en ese contrato que indican cómo deberá llenarse y completarse ese vale que está en blanco y cómo se va a llegar al monto que oportunamente, si obviamente el titular de la tarjeta no cumple y no paga, ejecutará el emisor. Esos requisitos que se establecen ahí es lo que se llama el pacto de completamiento y es a lo que hace referencia el artículo 61 del decreto 14701. ¿Qué dice concretamente este artículo? Se los voy a leer porque es importante que lo tengan presente. Cuando una letra de cambio incompleta, en el momento de su creación, se hubiese completado contrariamente a los acuerdos celebrados, el cumplimiento de estos acuerdos no podrá alegarse contra el tenedor, a no ser que éste haya adquirido la letra de cambio con mala fe o que al adquirirla haya incurrido en culpa grave. Para entender un poco cómo funciona este tema, tenemos que complementar este artículo con el artículo 4 que les leí hoy. Entonces, ¿qué pasa? Como ya vieron en la clase anterior, y vamos a mencionar ahora más adelante también, el título de valor, su naturaleza, su esencia, es la fácil circulación. Entonces, si el título de valor que estaba incompleto se completa oportunamente y sigue circulando, quien lo adquiera de buena fe va a confiar en el texto de ese título de valor. ¿Por qué? Por la literalidad que ustedes ya conocen como característica de dicho documento. Entonces, si lo adquirió de buena fe, por más que se haya o no cumplido con el pacto de completamiento, es decir, con las condiciones que pactaron en su momento el librador con el beneficiario para que éste complete el título, el tercero de buena fe que lo adquiere no sabe, porque es un pacto que está fuera del documento. Es
un documento externo, entonces lo que importa el tenedor de título valor es el documento en sí mismo, la literalidad, la abstracción, la autonomía, como ya vieron en la clase anterior. El de buena fe entonces no puede oponer nada, perdón, mejor dicho, el obligado no puede oponerle al tenedor de buena fe ninguna defensa basada en ese pacto de completamiento que se incumplió. Salvo que obviamente se trate de un tenedor de mala fe o con culpa, que ahí obviamente es porque sabe de alguna manera que el pacto de completamiento no fue respetado. Pero ¿qué es lo que, por qué leemos este artículo 61 y por qué está relacionado entonces con el artículo 4? Porque dice, el tenedor puede completar aquellos puntos que fueron omitidos en el título valor y son menciones esenciales antes de presentarlo para ejercer el derecho que él se incorporó. Pero esa forma de completar podría estar pactada, o las condiciones para completar ese título valor pueden estar pactadas en otro documento entre el librador o beneficiario o endosante y otro beneficiario, como sea que se dé la relación, con las características para completarlo. Ese pacto debe respetarse entre esas partes, ¿sí? Entonces, el tenedor, sí, el ejemplo de la tarjeta de crédito que les di hoy, el emisor de la tarjeta de crédito va a tener que completar la suma de ese vale que está en blanco, respetando las características y lo que dispuso en las cláusulas de ese contrato que hizo con su cliente. Si lo respeta, no va a haber problema. Si no lo respeta, el cliente va a oponerse porque se llenó incumpliendo ese pacto de completamiento. Ahora, si el título valor circula, si ese vale circula después que el emisor llenó incumpliendo el pacto de completamiento, circula y lo agarra un tercero de buena fe, el librador no va a poder oponer defensas con ese tercero de buena fe basadas en el incumplimiento del pacto de completamiento. Sí las va a poder oponer directamente con el emisor si es quien llena mal y trata de ejecutar, ¿sí? Espero que esto les haya quedado claro. Cualquier cosa, obviamente, o duda que tengan, nos preguntan al respecto. Pero tengan en cuenta esto. El artículo 3 dispone cuáles son las menciones esenciales que tienen que tener un título valor, que después ustedes los tendrán que complementar con las normas específicas de título valor de que se trate. A su vez, la ley, en algunos artículos que ya los vimos, establece determinadas presunciones o soluciones ante omisiones de alguna de las menciones esenciales. Entonces, si la ley lo soluciona, aunque esas menciones no estén, el título de valor sigue siendo hábil y válido. El artículo 4 dispone que puede existir títulos valores en blanco y que el tenedor tiene la posibilidad de completar esos blancos siempre que sea antes de presentar ese título valor para ejercer el derecho. Esa forma de completarlo puede o no ir acompañada de lo que conocemos como pacto de completamiento, y ahí es que tenemos que tomar en cuenta el artículo 61, que si bien está en órbita de letras de cambio, también por una mención concreta de la propia ley, que lo van a ver oportunamente cuando den vales, también es aplicable a los vales. El ejemplo más típico que se puede ver en la práctica es lo que les mencioné de los contratos con emisores de tarjetas de crédito, que al cliente le hacen firmar un vale en blanco en el que falta una de las menciones esenciales, que es el monto que puede reclamar al ejercitar su derecho, ¿sí? Pero mientras se respete el pacto de completamiento, el beneficiario va a poder llenarlo. En caso de que no se respete, ahí dependerá si el título circuló y si quien lo tiene e intenta ejercer ese derecho aún habiéndose completado ese título en violación del pacto de completamiento, sea un tenedor de buena o mala fe, ¿sí? Así que eso es básicamente una cuestión relacionada con las menciones esenciales y el completamiento de los títulos valores. También hay menciones facultativas que pueden aparecer en el título valor, y para no extendernos muchos en esta clase, también remito a la lectura de la ley. Básicamente, una de las menciones facultativas que lo podrán encontrar muchas veces y sobre todo en vales
y también oportunamente cuando den el tema en concreto lo van a desarrollar, es una cláusula de intereses. Y para eso tenemos que remitirnos al artículo 59 y al artículo 100. Ambos artículos regulan en materia de letras de cambio, pero vuelvo a decir, hay una remisión específica de los vales en la parte de vales a las normas sobre letras de cambio. Es posible pactar intereses, ya sea compensatorios como moratorios en los títulos valores. Ahora, no en cualquiera, en el caso de la letra de cambio dependerá el tipo de vencimiento de que se trate, si se puede o no pactar intereses. Y ahí es que nos remitimos, como les decía, al artículo 59 de la ley. Ustedes van a ver después, por eso es más bien a título informativo para que conozcan esto, pero cuando den letras de cambio van a ver bien de qué se trata, y lo mismo cuando den vales. El artículo 59 dice: en una letra de cambio pagadera a la vista o dentro de cierto plazo después de la vista, podrá estipularse por el librador que la cantidad correspondiente devenga intereses. En cualquier otra letra de cambio, semejante estipulación se considerará como no escrita. La letra de cambio tiene 4 tipos de vencimientos, ¿sí? A la vista, a cierto plazo desde la vista, con fecha cierta o a cierto plazo desde su fecha. Intereses, o sea, la cláusula de intereses es facultativa, puede estar o no, pero se puede pactar. Cuando es una letra de cambio, esta cláusula solamente se va a poder pactar, como dice este artículo que les acabo de leer, en las que son pagaderas a la vista o dentro de cierto plazo después de la vista. ¿Y eso por qué? Porque no se pueden calcular los intereses. La doctrina lo que dice es que las otras, cuando se establece una fecha cierta o a cierto plazo desde la fecha, se sabe más o menos cuándo el beneficiario se va a presentar. Entonces, en ese momento, sabiendo que en 5 días, 10 días, 20 días vence, yo puedo calcular para al momento de poner el monto ya algún interés y ya ponerlo directamente. O sea, se entiende como que ya está calculado ese interés en el monto. Ahora, cuando es a la vista o a cierto plazo desde la vista, como no se sabe cuándo el beneficiario lo va a presentar, que tiene un plazo para presentarse, pero puede ser en cualquier momento, un plazo máximo que es de 1 año, pero puede presentarse dentro de ese año en cualquier momento, al día siguiente de que la recibió o dentro de 3 meses, allí no se sabe cuántos intereses pueden correr. Entonces, por eso es que se pueden establecer intereses compensatorios en ese tipo de letra. Igual, por supuesto, como les dije recién, esto van a verlo concretamente cuando den el tema letras de cambio. Y lo mismo en el vale. En el vale se pueden establecer un montón de cláusulas facultativas, entre las que se encuentran los intereses y otras tantas, mientras ahí hay una discusión en la doctrina que no desnaturalicen el vale como título valor. Pero como les digo, esta parte general, en esta parte general les hago estos comentarios como para que ustedes tengan presente que es una cláusula facultativa. Después verán oportunamente en cada tema cómo funciona. Bien, y les decía también el artículo 100 en cuanto a intereses, que es el que establece la posibilidad de reclamar intereses moratorios en las letras de cambio. Lo mismo, se puede hacer mención tanto en el vale como en la letra de cambio de intereses moratorios, y lo verán oportunamente cuando den ese tema, pero sepan que se trata también de una cláusula facultativa, ¿sí? Básicamente estos conceptos son los que ustedes tienen que tener en cuenta al hablar de libramiento y de menciones que tienen que tener los títulos valores. Por favor, esto lo complementan con la lectura del manual correspondiente y de la ley. Pero tenemos que seguir avanzando porque la idea es que la clase los ayude para estudiar, pero no hacerla muy larga ni muy densa. Así que vamos a seguir. Otro de los temas de los que estoy encargada es aval. El aval es una garantía específica de los títulos valores. Es decir, un título valor va a tener su librador, obviamente. Puede tener, en el caso de la letra de cambio, va a haber un librador y va a haber un girado y después se acepta aceptante, que lo van a ver oportunamente a la clase correspondiente. El aceptante es el obligado principal.
y puede circular. En el vale va a haber solo un librador, ¿verdad? En el cheque va a haber solo un librador. Y el título de valor va a circular, porque como les dije, como ya saben, la esencia fundamental y el derecho consagró la existencia de estos títulos valores una vez que ya en el mercado eran necesarios o existían. Entonces la idea era cancelar obligaciones sin necesidad de tener la plata arriba y ayudando y para que sea fácil transportarlo y circularlo. Entonces, como el título de valor va a circular, también va a tener endosantes, ¿sí? Personas que el beneficiario, el título de valor está a mi nombre, por ejemplo, un vale de un tercero que se obligó frente a mí a pagarme determinada suma de dinero. Yo puedo agarrar ese vale, por ejemplo, por 10.000 pesos y justo tengo que comprar algo que me sale 10.000 pesos. Entonces, en vez de agarrar plata o girar de una cuenta, yo ya tengo ese vale beneficiaria, lo doy vuelta y en la parte de atrás firmo y lo endoso hacia el vendedor de ese producto que me vale 10.000 pesos, 10.000 dólares que les decía. ¿Tá? Entonces puedes hacer eso indefinida cantidad de veces. Eso es parte de la circulación. Entonces todos los firmantes van a ser obligados cambiarios y todos los firmantes entonces van a ser solidarios también entre sí por el cumplimiento de la obligación, ¿sí? Como les dije, tenemos el librador o el obligado principal, dependiendo del título o valor de que se trate, y los endosantes. Pero también puede aparecer por ahí alguna firma que no sea ni de librador, ni de aceptante o ni de girado o aceptante en letras de cambio, ni de endosantes. Y es cuando esa firma aparece por ahí y no tiene ningún otro contenido o aclaración, también pasa que puede aparecer, se trata de la firma del avalista. El avalista es otro obligado cambiario, pero con características propias. ¿Por qué? Porque el aval es una garantía personal típica y exclusiva de los títulos valores. Está también regulada por el Decreto Ley 14.701 y desde el artículo 15 al artículo 20, concretamente. ¿Qué es, en buen romance, el aval? Como les decía, es una garantía personal cuya función es reforzar la confianza en la responsabilidad de los obligados cambiarios, de los obligados que surgen en el título valor. Es un sujeto extraño que se obliga, ¿tá?, a garantizar la obligación de alguno de los obligados cambiarios, ¿sí? De esa manera le da más confianza al título y favorece también la circulación del título, porque hay un obligado más al que se puede reclamar. ¿Qué caracteres tiene el aval? Como el acto de otro de los obligados cambiarios. Es un acto jurídico unilateral no recepticio, como el libramiento. Es irrevocable. El avalista, cuando firma, se obliga a garantizar la obligación de alguno de los obligados cambiarios y no puede dar marcha atrás una vez que lo hace. Es literal porque se obliga obviamente en las condiciones que surgen del documento, literalmente. Es autónomo, ahí aplicamos el artículo 18, también vieron las características de autonomía en la clase anterior y aquí refiere también a la autonomía en la obligación del avalista y es autónomo en este sentido. Si la obligación, el avalista, como les decía hoy, es una garantía personal que va a reforzar la obligación de alguno de los obligados cambiarios. El avalista puede ser avalista del librador, del girado o aceptante posteriormente en una letra de cambio o de cualquier endosante. Puede ser avalista de cualquiera de los obligados cambiarios y va a responder de la misma manera que ese obligado cambiario, en el mismo lugar y posición que tiene ese obligado cambiario, ¿sí? Pero su obligación no es accesoria. Si bien es una garantía, si la obligación que garantiza el avalista, por ejemplo el librador, libró un vale y era incapaz, que la obligación de ese obligado principal que avala ese tercero sea inválida, porque por ejemplo, vuelvo a decir, es incapaz, no hace que la obligación del avalista sea inválida.
¿Por qué acá? Porque se aplica el principio, o el carácter, mejor dicho, de la autonomía de la obligación del avalista. El avalista, si bien es una garantía personal, no es accesoria como los contratos de garantía típicos que ustedes conocen, la prenda, la hipoteca, la fianza. Son contratos de garantía regulados por el Código de Comercio, por el Código Civil, que tienen la característica de la accesoriedad, siguen a la obligación principal y corren la suerte de esa obligación principal. Bueno, en los títulos valores, esta garantía típica de los títulos valores, el aval, no tiene las mismas características que las garantías clásicas, digamos, que se conocen en el derecho, sino que tienen esta particularidad de la autonomía. Pérez Fontana concretamente habla de que esta obligación es una obligación conexa y no accesoria. ¿Conexa por qué? Porque el avalista va a garantizar la obligación de alguno de los obligados cambiarios. Es un tercero que refuerza los obligados que ya están y va a estar colocado en el mismo lugar y posición que el obligado al que avala. Ahora bien, como su obligación es autónoma, no importa la suerte, si es válida o no la obligación del avalado, porque es autónoma y conexa y no accesoria. Entonces, si bien va a tener esas características de los contratos típicos de garantía, en ese sentido, en que va a estar en el lugar y en la posición de quien avala o de quien garantiza, su obligación es autónoma y su suerte no depende de la suerte de la obligación principal. Por eso, vuelvo a decir, Pérez Fontana habla de que es una obligación conexa y no accesoria. ¿Sí? Esas son las características fundamentales del aval, como garantía típica de los títulos valores. Bien, vuelvo a repetir para que ustedes les quede claro. El avalista entonces es una garantía personal típica de los títulos valores que se caracteriza porque el avalado, el avalista queda en el lugar y en la misma posición de la persona, del obligado cambiario de quien avala. ¿Sí? En consecuencia, el avalista que paga, porque de repente el obligado principal no paga o porque le van a reclamar al avalista de la misma forma que le pueden reclamar al obligado principal. Entonces, si el obligado principal no paga, va a pagar el avalado, el avalista. Y el avalista que paga entonces se va a poner en la misma posición de su avalado y podrá promover las acciones cambiarias de reembolso o de regreso que le corresponda. O sea, el avalista que paga va a poder reclamar a los mismos obligados que le podía reclamar su avalado. E incluso, obviamente, si paga también al avalado. ¿Sí? Para que el avalista pueda iniciar las acciones judiciales correspondientes, después que paga, va a tener que preparar el título ejecutivo. El título de valor no puede estar perjudicado, se llama, que eso lo van a ver ustedes más adelante en las clases tanto de letras de cambio como vale y también en la clase de también la normativa específica de cheques y en la clase de acciones y excepciones cambiarias. Van a ver bien en qué consisten las acciones y qué significa que el título no esté perjudicado. Pero lo que sí hoy es importante que sepan es que para que el avalista pueda ejercer sus derechos y una vez que paga reclamar a los otros obligados anteriores a él y al propio avalado, el título no va a tener que ser perjudicado, es decir, se van a tener que hacer todos los actos necesarios para la conservación del título. La letra de cambio será un protesto, en el vale será una intimación, pero lo verán oportunamente, no vamos a desarrollarlo aquí porque no es el objeto de la clase. Una cuestión que ustedes tienen que tener en cuenta, además, para saber bien cuando estemos frente a este tema del aval, es las diferencias que existen en el aval con otras garantías, pero fundamentalmente con la garantía que puede ser considerada la más parecida, que es la fianza. El contrato de fianza, ustedes sabrán de otras materias, es un contrato de garantía personal, del cual surgen obligaciones personales, donde un tercero se obliga a cumplir en lugar del afianzado ante un determinado acreedor. Si ese afianzado obviamente no cumple. Ahora vemos, depende de las características igual de la fianza para ver cómo funciona. Pero básicamente, si vemos los otros contratos de garantía que existen en el derecho civil y en el derecho comercial, el más parecido al aval es la fianza.
Entonces es bueno que ustedes sepan diferenciarlo y distinguirlo, distinguir uno de otro. El aval es una de las características que no les comenté, que omití comentarles, y es importante también, es la solemnidad. Nuri Rodríguez le llama solemnidad. En realidad son requisitos esenciales, pero sí, para que el aval sea válido es fundamental que exista una firma del avalista y que ese avalista, que esa firma, perdón, esté en el documento o en hoja adherida a él. Y eso de alguna manera es una solemnidad básica que tiene que existir para que el aval sea considerado válido. Y en la fianza no hay una solemnidad o requisito mínimo que haya que cumplir. La fianza es un contrato consensual que se puede hacer de manera escrita o no, y de todas formas es válido. Ahora, el aval es fundamental que esté la firma, porque si no, no hay aval, y que esa firma sea en el documento, en el título de valor mismo, una hoja de vida de él. El aval es una, como les decía hoy, es una garantía personal propia de los títulos valores. La fianza es una garantía para cualquier obligación. El aval es netamente comercial, la fianza puede ser comercial o puede ser civil. Está regulada en ambos códigos. La fianza comercial tiene la característica de que el fiador se transforma en un obligado solidario junto con el obligado principal, o sea, se le puede reclamar tanto el obligado principal como el fiador, y en el caso de la fianza civil, en principio, salvo que se disponga lo contrario, el fiador es un obligado subsidiario. Primero se va a tener que reclamar al obligado principal y después recién al fiador. En el aval es solo comercial y obviamente es un obligado cambiario más y también por eso solidario. Después podrá hacer, como les dije hoy, las acciones que correspondan, pero básicamente es tan obligado a cambiar como el resto. El aval es irrevocable, como les decía hoy. La fianza puede ser revocable con determinadas características y eso está regulado en el artículo 619 del Código de Comercio, que establece que en aquellas fianzas sin plazo, cuando se cumplan, por ejemplo, uno de los numerales de ese artículo dispone que en aquellas fianzas sin plazo donde pase más de 5 años, el fiador puede liberarse de la misma. Y hay alguna otra disposición que no la vamos a ver ahora, simplemente para que sepan que es una diferencia fundamental con el aval, que es irrevocable en cualquier escenario. Otra de las cuestiones que habíamos visto es que el aval es una garantía propia de los títulos valores y conexa, porque es autónoma de la obligación de su avalado. Sin embargo, la fianza es un contrato, no es un acto unilateral, y además es accesorio. O sea que la fianza va a correr la suerte de la obligación principal. Y si la obligación principal está viciada de nulidad, la fianza será inválida también. Cosa que, como vimos, no sucede en los títulos valores. Básicamente esas son las diferencias esenciales entre aval y fianza, que ustedes tienen que saberla para poder diferenciarlos. Alguna formalidad más que les voy a mencionar del aval, después de que ya vimos su concepto, sus características y cómo funciona básicamente y las diferencias con la fianza, es importante que ustedes sepan que cuando aparece una firma por ahí en el título valor a la que no se le puede dar otro significado, la ley expresamente dispone que se entiende que es la firma del avalista. No hay una solemnidad absoluta ni una fórmula sacramental para indicar que se está firmando como avalista. Puede ser, como le digo, que aparezca la firma sola y la ley establece esa presunción, o que simplemente el avalista ponga por aval y firme, o por aval de fulanito y firme. Bueno, allí evidentemente es claro que esa firma es del avalista. Pero vuelvo a decir, si se encuentra por ahí una firma y no se le puede dar ningún significado, porque es claro que no es el librador, que no es el aceptante de una letra de cambio, que no es el endosante, se entiende que es el avalista. También el avalista puede indicar a quién avala, ¿no? Por aval del librador en el vale, por ejemplo, y firma. Entonces ahí es claro que está avalando al librador. Pero puede pasar que esté, como les decía, la firma suelta. Entonces, al estar la firma suelta, no se aclara a quién avala. En ese caso, la ley expresamente dispone que cuando no se pone expresamente a quién se está avalando,
se va a entender que el avalista va a garantizar la obligación de aquel obligado cambiario que libere al mayor número de obligados. ¿Eso qué significa? Que va a avalar al obligado principal. Y ahí obviamente dependerá del título de valor frente al que estemos para saber cuál es el obligado principal. Si estamos en una letra de cambio con un girado que aceptó, o sea, con un aceptante, el obligado principal es el aceptante. Entonces, el que libera a todos. Entonces, va a avalar, se va a entender que avala el aceptante. Si estamos ante un vale, el obligado principal es un librador. Entonces, el avalista que firma, sin decir a quién avala, va a entenderse que va a avalar al librador, porque libera a todos los demás obligados. En un cheque, el obligado principal va a ser el librador, no los endosantes. Entonces, si aparece una firma disuelta que se entienda que es un aval, se va a entender que avala al obligado principal, o sea, al librador. ¿Sí? O sea, que si no se dice a quién se avala, se entiende expresamente por disposición de la ley que va a ser avalado aquel que libere el mayor número de obligados cambiarios, ¿verdad? Además, el aval puede ser total o puede ser parcial. Puede aparecer la firma suelta, como dijimos, si se aparece la firma suelta sin indicar nada, se va a entender que el avalista avala por el total de la obligación que surge en el título valor. Pero si el avalista lo quisiera, puede limitar su obligación. Y en ese caso lo que va a tener que hacer junto a la firma es indicarlo. Si no indica nada, siempre se va a entender que la obligación del avalista es por el total. Ahora, puede limitarlo poniendo por aval de fulanito, del librador, por ejemplo, o no poner nada, hasta tanto. Por ejemplo, si se trata de un vale por $10.000, yo avalista, como avalista puedo firmar y poner por aval hasta $5.000 y voy a responder hasta $5.000. O sea, esto quiere decir que el aval parcial es válido, pero siempre tiene que estar expresamente establecido en el título. ¿Sí? Si nada se dice, se entiende que el aval es total. ¿Sí? Eso es otro aspecto muy importante que también lo dice y lo resuelve expresamente la ley. Si nada se dice, el aval es total, y si nada se dice, se avala el obligado principal. ¿Sí? Si a una firma no se le puede dar otro significado, será del avalista. Y si obviamente se expresa claramente que es por aval, a quién se avala y hasta cuánto se avala, obviamente no hay ninguna duda, surge de la literalidad de ese acto unilateral. ¿Sí? Así que básicamente sabiendo esto, leyendo los artículos 15 a 20, que son los que regulan el aval en el decreto 14.701, y teniendo en cuenta más o menos estos puntos que vimos, es suficiente para que ustedes conozcan y sepan qué es el aval. También les hago esta referencia para que lo tengan presente. El artículo 10 de la ley dispone que los títulos valores pueden estar garantizados con otras garantías, valga la redundancia. Es decir, las garantías típicas del derecho civil, del derecho comercial que existen, fianza como vimos, prenda e hipoteca, pueden garantizar también la obligación incorporada en un título valor. Para ello es importante que ustedes sepan cómo funciona, y así lo regula el artículo 10 del decreto ley 14.701. El artículo 10, remito a su lectura porque es bastante largo, pero en esencia lo que dice es que se entiende que con la circulación del título valor van también a circular y a transferirse las garantías que acceden al mismo. Para ello, básicamente, en aquellas garantías que se inscriben, sobre todo, tiene que haber una mención específica. En el título valor, este título valor está garantizado por tal prenda, tal hipoteca o por una fianza, o sea, remitirse al contrato que lo garantiza, y en el contrato que se garantiza, o sea, la prenda, la hipoteca o la fianza, tiene que haber una mención expresa a la existencia de ese título valor y a que la obligación que se está garantizando emerge de X título valor con los detalles, librado en tal fecha, por tal, con todos los detalles. Habiendo esa conexión, ese nexo entre ambos documentos, cada vez que circule, como siempre, como vamos a ver ahora, ese título valor, va a circular con él y se van a transferir también las garantías que lo accedan.
En aquellas garantías como la prenda sin desplazamiento y la hipoteca que requieren inscripción registral, no va a ser necesario inscribir en el registro correspondiente cada una de las transferencias que se haga del título, como si pasa si esa obligación garantiza, si esa prenda hipoteca garantiza otro tipo de obligaciones. En ese caso basta con esta mención en ambos documentos, como les dije, para entender que se transfiere de esa manera la garantía. O sea que no es necesario inscribir cada vez que circula el título valor quién es el nuevo tenedor o beneficiario. ¿Sí? Vuelvo a decir, esto leanlo específicamente en el artículo 10, pero básicamente es lo que dice. Bien, ahora vamos a ver la transmisión de los títulos valores. También tienen que tomarlo en cuenta. Tienen que tomar en cuenta las disposiciones de la Ley 14.701 y los distintos tipos de títulos valores están dispuestos en los artículos 32, 33, 36 y ahora vamos a ver específicamente algún otro. Los títulos valores se pueden clasificar según la forma en la que circula y en ese sentido tenemos títulos nominativos, títulos valores a la orden, títulos valores no a la orden y títulos valores al portador. O sea que de acuerdo a la forma en la que circulan los títulos hay 4 tipos. ¿Sí? El tenedor nunca puede cambiar la forma de circulación del título valor sin el consentimiento del creador. O sea que si el título valor inicialmente es nominativo, para cambiar esa forma de circulación tiene que tener el consentimiento del creador. Lo mismo si es a la orden, si es no a la orden o si es al portador. Eso lo dispone expresamente el artículo 12 del Decreto Ley 14.701. Los títulos valores nominativos son aquellos en los que se indica el nombre del beneficiario expresamente y a su vez, además, el creador de ese título valor tiene un registro, lleva un libro en el cual se registra cada una de las transmisiones de dicho título. Se indica ahí el nombre del beneficiario y se indica la fecha de la transmisión. Esos 2 elementos tiene que tener para que se considere un título valor nominativo. ¿Cuál es el caso típico que ustedes ya conocen de títulos valores nominativos? Las acciones nominativas de una sociedad anónima. Las acciones nominativas de una sociedad anónima, por un lado, en el título accionario se hace referencia al nombre del titular, del beneficiario, del titular de esa acción, y por otro lado, en el libro de registros de títulos nominativos, de acciones nominativas que lleva la sociedad anónima, aparece también la mención al titular de esa acción. ¿Sí? Eso es un título valor nominativo. El registro va a ser voluntario o va a ser legal, en este caso, por ejemplo, si impuesto por la ley, en el caso de las sociedades anónimas. ¿Cómo se transmite un título valor nominativo? Por endoso, ahora vamos a ver qué es el endoso, por entrega y por la inscripción en ese libro donde se lleva el registro de esa transmisión y del nombre del beneficiario. ¿Sí? O sea que hay que hacer las dos cosas. Otra forma de transmisión, otro tipo de título valor de acuerdo a su transmisión, es el título valor a la orden. El título valor a la orden es aquel en el que se indica expresamente el nombre del beneficiario del título valor. Pero a diferencia del nominativo no hay un plus, no hay un registro que lleva el creador. ¿Sí? O sea, es solamente la mención expresa del nombre del beneficiario. La ley establece expresamente que los títulos valores expedidos a favor de determinada persona se consideran a la orden. Eso está artículos 32 y 36 a los que invito a su lectura. La forma de transmisión de un título valor a la orden es por endoso y entrega. ¿Sí? Otro de los títulos otra clasificación de los títulos valores de acuerdo a su forma de circulación es el título valor no a la orden. ¿Qué característica tiene? Primero, no está previsto expresamente por la ley de títulos valores, sí por el artículo, inciso 2 del artículo 8 de la ley de cheques, la 14.412.
sí define ahí lo que es un título valor no a la orden. Sin embargo, se admite y puede haber una letra de cambio o un vale que sea no a la orden. ¿Qué significa o qué características tiene? El título valor no a la orden está limitado en su transmisión. ¿Por qué? Porque no se puede transmitir por endoso, o sea, no es fácil su transmisión, sino que la única forma de transmitir un título valor no a la orden es a través de una cesión de créditos. El contrato de cesión de créditos no endosable. O sea, es mucho más complejo transmitirlo porque requiere un contrato y no sé si ya lo vieron en alguna otra materia, pero cuando se realiza un contrato de cesión de créditos, el cedido, el obligado, el cedido, tiene que ser notificado de dicha cesión y tiene que derecho incluso a oponerse en un plazo de 3 días a esa cesión, que la consecuencia que eso tiene no es que la cesión no se pueda hacer, sino que las excepciones personales que le podría haber opuesto ese deudor cedido al acreedor cedente se le puede oponer a ese nuevo beneficiario, o mejor dicho, al cesionario, ¿sí? Esa es la consecuencia de que el título valor sea no a la orden, que requiere un contrato de cesión de crédito no endosable y tiene estas características que son, en realidad no son la esencia de los títulos valores, porque justamente los títulos valores aparecieron para facilitar la transmisión del mismo y que sea mucho más sencilla, o sea que el que sea no a la orden desvirtúa un poco esa esencia del título valor, pero es una de las formas de transmisión que también admite nuestro derecho y que existe, entonces ustedes tienen que saber y conocerla, ¿sí? Les digo que para leer un poquito más sobre las consecuencias de este contrato de cesión de créditos tienen que remitirse a los artículos 563 y 564 del Código de Comercio, que también los invito a su lectura. Entonces, una de las consecuencias también que tiene que el título valor sea un título valor no endosable y que la transferencia por consecuencia de ese título valor sea únicamente a través de una cesión de créditos no endosable es que el cedente, que no es endosante, cedente, porque hay un contrato, no es obligado, no es obligado cambiario como si lo será el endosante, ¿sí? Salvo que no responde, salvo que se establezca lo contrario. ¿Ah? Bien, y por último, la otra clasificación de los títulos valores de acuerdo a su transmisión es los títulos valores al portador. Los títulos valores al portador son aquellos en los que no figura el nombre del beneficiario. Artículo 52 del Decreto Ley 14.701, perdón. Entonces, no es necesario ni siquiera que diga el portador, simplemente no hay mención al nombre del beneficiario. ¿Cómo se transmite? Por la simple entrega. No requiere endoso, no requiere nada, porque no hay una referencia al nombre de nadie. Entonces, ¿quién es el legítimo tenedor? Aquel que lo tenga y lo presente el cobro al momento cuando pueda ejercer su derecho. Simplemente es ese requisito el que tiene, ¿sí? Entonces, sacando los títulos no a la orden, que vuelvo a decir, se transmiten por cesión de créditos no endosable, y los títulos valores al portador, cuya transmisión es por la simple entrega, los títulos nominativos y los títulos valores a la orden se transmiten por endoso. ¿Qué es el endoso? La ley no lo define, no hay una definición expresa, el endoso es tal cosa, pero básicamente el endoso es una declaración unilateral de voluntad del titular del derecho cartular con determinadas finalidades, porque hay varios tipos de endoso. Una finalidad puede ser una declaración unilateral de voluntad del beneficiario del título valor, por la cual pretende transmitir ese título valor, la titularidad de ese título valor, que es el llamado endoso en propiedad. Pero a su vez el endoso puede ser con otra finalidad, o sea, esa declaración unilateral de voluntad del titular, del beneficiario del título valor, puede ser para que lo representen legítimamente para ejercitar los derechos judicial o extrajudicialmente que en el título valor aparecen, que en el título valor están incorporados. Eso es lo que se llama un endoso en procuración.
Y puede ser también que esa declaración unilateral de voluntad del beneficiario de título valor sea simplemente para documentar, para dar en garantía ese título valor, con un derecho de prenda sobre el mismo, sobre el derecho con el título valor está incorporado. Ahora vamos a ver bien en qué consiste, pero en ese caso sería lo que se llama el endoso en garantía. ¿Qué características tiene el endoso? Bueno, como todos los actos que hemos visto que están en los títulos valores, es un acto jurídico unilateral no recepticio, es decir, que no requiere que el otro se entere ni la voluntad del otro para firma el endoso y es suficiente. Es incondicional, el endoso no puede ser condicional, no puede ser parcial, se endosa por el total y es irrevocable. Como ya más o menos en la definición les estuve adelantando, hay 3 tipos de endoso: en propiedad, en garantía y en procuración. Las formalidades del endoso están establecidas en el artículo 39 del decreto ley 14.701. Se tiene que establecer la fecha en la que se hace el endoso. ¿Por qué? Porque si el endoso se hace luego de vencido el título valor, se entiende que se trata de o sea, no es válido, se llama el endoso póstumo y tiene que hacerse por cesión de créditos, ¿sí? La transmisión. Entonces, tiene que establecerse la fecha por esa razón, la fecha del endoso, el lugar en el que se hizo el endoso, dice el artículo 40, el nombre del endosatario también tiene que estar, la clase de endoso de que se trate también en el artículo 40, como les dije, hay 3 tipos de endoso, y tiene sí o sí, como en cualquiera de los actos de los obligados cambiarios, aparecer la firma del endosante o en todo caso de su representante. Si falta la firma, el endoso es inexistente. También me remito al artículo 40 de la ley. Pero también puede existir un endoso que no es pleno, que acabamos de ver con todas las formalidades, es el endoso pleno. Pero también puede existir un endoso que se llama el endoso en blanco, que simplemente es la firma del beneficiario de ese título valor al dorso del documento. ¿Sí? Puede ser que no se complete y simplemente a partir de ahí se empieza a transmitir por simple entrega, o puede ser que el nuevo beneficiario complete ese endoso en blanco con las características, con los requisitos que acabamos de ver del endoso pleno. ¿Sí? El endoso no puede ser parcial cuando es en propiedad, que es, vuelvo a decir, cuando el endosante, que es el beneficiario del título valor, quiere transmitir la titularidad de ese título valor. El endoso no puede ser parcial, se endosa por todo. Y quien endosa también es un obligado cambiario, o sea que también tiene que responder ante los que vienen luego de él en la cadena. El endoso, de todas formas, como les digo, el endosante, perdón, es un obligado cambiario, pero puede pasar, y hay una cláusula facultativa admitida expresamente por la ley, que es el artículo 44 del decreto ley 14.701, que es la cláusula sin mi responsabilidad. El endosante puede firmar, puede hacer el endoso y poner sin mi responsabilidad. En ese caso no se transmite, sí, los derechos que están incorporados en el título valor y obviamente el título valor, pero no se transforma en un obligado cambiario. ¿Sí? Yo sinceramente nunca vi en la práctica esta cláusula porque evidentemente es difícil que se acepte, pero está la posibilidad de preverla. Hay cláusulas prohibidas, como les dije recién, el endoso no puede ser parcial y si el endoso es parcial es nulo, no existe, ahí se interrumpió la cadena de endosos, no existe el endoso, se considera nulo. Y el endoso, a diferencia de y el endoso, entonces, eso es a diferencia del aval. ¿Se acuerdan que hace un rato hablábamos? El aval sí puede ser parcial, el endoso no, el endoso parcial es nulo. Y otra de las cláusulas que está prohibida está en el artículo 41 de la ley, que es el endoso condicional. O sea, el endoso es un acto unilateral incondicional. Entonces no se puede establecer ninguna condición
porque si se establece lo que dice el artículo 41 es que se tiene por no puesta, ¿sí? O sea que el endoso vale, pero se tiene porque esa condición no está puesta. Y si es parcial, el endoso es nulo. Como les comentaba y les adelantaba, hay distintos tipos de endoso: endoso en propiedad, endoso en procuración y endoso en garantía. El endoso en propiedad, también ya se los dije, lo que busca es que se transmita el beneficiario del título valor, lo que hace es transmitir la propiedad de dicho documento. Los derechos incorporados en el título valor se transmiten a un tercero. ¿Qué requisitos tiene? Ya lo vimos. Tiene que aparecer el nombre del beneficiario del título y la firma básica. Y el título no puede estar vencido, que es lo que yo les decía hoy. Es un endoso, si el título está vencido y se hace un endoso, es lo que se llama el endoso póstumo. Y cuando pasa esto, tiene los efectos de una cesión de crédito. Se considera que se transmitió como una cesión de créditos no endosable. Pero ¿qué consecuencias concretas tiene? Porque se los dije más al pasar. Que al considerarse que se transmitió como una cesión de crédito no endosable, el obligado, o sea, si yo soy el beneficiario y endoso, el obligado principal, imagínense, para ser más claros, darle un ejemplo: un vale, tenemos un librador, un vale nominativo, donde a la orden, donde se estableció concretamente, se expresó concretamente el nombre del beneficiario, que resulte ser yo, y yo, beneficiaria, lo endoso, pero lo endoso después de la fecha de vencimiento de ese vale. Ese endoso se considera póstumo y tiene los efectos de una cesión de créditos no endosable. ¿Y eso qué significa? Que el librador, que sería el cedido, puede oponerse a esa transmisión de título valor, y por tanto las excepciones personales, las defensas que podría haberme opuesto a mí, beneficiaria, se las va a poder oponer a ese tercero al que yo le cedo ese título valor. Lo van a ver bien cuando vean acciones y excepciones, pero básicamente es eso. Hay excepciones que son personales, que las puede hacer porque es conmigo. Por ejemplo, imagínense que ese librador, que ese librador sea un acreedor mío por otros temas. Yo le debo plata por otros temas. Entonces, ante un reclamo para ejercer mi derecho, luego poder oponer esa excepción de compensación, y va a decir: no, pero me debe de otra cosa, entonces yo no le pago y compensamos. Esa excepción me la puedo poner a mí. Si el título valor circula y hay un tercero, circula bien, en regla, y hay un tercero que viene a ejercer ese derecho, ese librador no va a poder oponerle la compensación que me puedo poner a mí, porque solo a mí lo puede hacer. Entonces, si se trata de una cesión de créditos endosable y ese deudor, librador, se opone a la cesión, va a poder oponer esa defensa de compensación que tiene conmigo contra el tercero al que yo le cedí, porque porque las excepciones personales que podría haberme opuesto a mí las mantiene al oponerse a la cesión de crédito. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Capaz que le falta algún otro concepto para manejar este tema, pero cualquier duda obviamente nos escriben y se la sacamos. Por otro lado tenemos el endoso en procuración. El endoso en procuración, yo les comentaba hoy, no tiene la finalidad de transmitir los derechos del título valor ni la titularidad de ese título valor, sino que es como un mandato. Yo le estoy dando de alguna manera un poder a otra persona, a un tercero, para que pueda cobrar, ejercer los derechos que el título de valor me da a mí. Yo soy el titular, sigo siendo yo el beneficiario, pero estoy autorizando a otra persona, a una tercera persona, para que lo cobre judicial o extrajudicialmente y haga todos los actos de conservación necesarios para mantener el título. ¿Sí? Si es una letra de cambio, el protesto; si es un vale, una intimación, y todo lo que requiera para poder cobrarlo. Eso es un endoso en procuración. No puede, obviamente, transferirlo en propiedad el endosatario en procuración. Obviamente, lo único que va a poder hacer es endosarlo también en procuración. Y tiene las características de mandato. Es un mandato pero que a diferencia del mandato convencional, tradicional, digamos, no se revoca por la muerte del beneficiario, del titular. Por otro lado tenemos el endoso en garantía.
para terminar el endoso de garantía, también algo les adelanté, es cuando el beneficiario, el titular del título valor, endosa, pero no, la finalidad no es transferir el título valor en sí mismo en propiedad, sino que con ese endoso está constituyendo un derecho real de garantía, una prenda en favor de ese endosatario. Entonces, no, el endosatario no puede actuar como titular del derecho que en el título de valor está, sino que lo que puede hacer simplemente es practicar todos los actos necesarios para conservar el título, eso sí, protesto, la intimación que requiera, todo lo que sea para conservar el título y no perjudicarlo, cobrarlo judicial o extrajudicialmente al título valor y endosarlo en procuración. Pero nada más, no puede hacer otra cosa. Básicamente esos son los 3 tipos de endosos que existen. Tienen que saber cuáles son, cada uno va a tener que indicar en qué consiste. Si aparece una firma en blanco y nada más sin completar, se va a entender que es un endoso en blanco y se transmite la propiedad, que como les dije lo va a poder llenar el beneficiario o no, lo transmite simplemente ahí por la simple entrega. ¿Sí? Y bueno, teniendo en cuenta estas cuestiones, es suficiente para avanzar en este tema. Complementen por favor esta clase con la diapositiva y con el manual, y cualquier duda por supuesto a través de Eva nos escribe. Les mando un saludo. Chao.